Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a estudiar en esta ocasión el tema de punteros, de tipos de dato puntero variante. El tipo de dato puntero es un dato que se utiliza, por ejemplo, cuando tenemos que trabajar con Modbus RTU. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un DB para introducir los datos que se requieran de un proyecto en concreto, ¿no? Bien, entonces he creado aquí una función call que se llama videotutorial punteros, y aquí vemos pues lo que habría que hacer para tratar este tema, ¿no?, de comunicación. En realidad es una copia de este función call 2. Supongamos que tenemos que leer la temperatura del disipador, ¿no?, por ejemplo del variador. Entonces, si el disipador se calienta mucho, pues será necesario, por ejemplo, introducir una resistencia de frenado, por ejemplo, para que se disipe el calor en esa resistencia, ¿no? Pero claro está, no vamos a poner la resistencia porque sí, vamos primero a evaluar esa característica. Bien, esto es un puntero. Y punteros, si veis al manual, de 1200 en concreto, pues lo muestro para que sepáis de qué estamos hablando. Vais a la página correspondiente y aquí nos dice el tipo de dato puntero, cómo lo podemos referenciar, ¿no? Normalmente yo utilizo esta estructura, que es lo que veis ahí, de forma simbólica. Hay veces que no me queda otro remedio que utilizar esta última. Entonces, mayormente utilizo o bien la forma simbólica, dando el nombre introduciendo en DBs casi siempre, prácticamente siempre, o bien de forma absoluta. Por ejemplo, aquí, de esta forma vamos a leer, por ejemplo, aquí nos está diciendo que del DB10, empezando en el 10.0, leer 12 enteros o escribir 12 enteros, lo que se trate en la función de modus, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo este puntero. Bien, vamos a ver cómo trataríamos eso. Suponer que aquí el dato 44.458 es un holding register, obviamente, ¿de qué? De OnRun, ¿no? Y para saber eso, pues hay que tener el manual de OnRun. Este es el manual del variador de OnRun. Entonces, si vamos a la parte de comunicación, y bueno, bien, ni que decir tiene de que debéis estudiar los manuales y comentarlos. Bueno, aquí pone uno en los comentarios que le apetece, cuando se trata de Modbus, pues el mayor problema es si está codificado en Little Endian o Big Endian, lo que más problemas suele dar. Bueno, la forma de construir el cable es esta. Decía que lo de Little Endian y Big Endian hay una función que es swap en Siemens, que es lo que nos va a permitir darle la vuelta. Se puede dar la vuelta tanto en origen como en destino en general. Depende depende, ya eso ya es un poquito del entorno que estemos trabajando. No es lo mismo trabajar con WayneTech, con OnRun, con Schneider, etc. Cada uno tiene su sistema de codificación. Bueno, y aquí te dice lo que hay que hacer para trabajar con Modbus en el OnRun 3G 3JX. El cable que hay que hacer es este. Aquí nos dice un ejemplo, ¿no?, de cómo se parametrizaría esto. Si lo estudiáis, pues por ejemplo aquí en este manual yo referencio a la página 77. Esto es una labor que deben hacer los alumnos. Entonces, bueno, si tienen el modelo del profesor que les incita a trabajar de esta forma, pues supongo que si quieren asumirlo, lo asumirán. Bien, aquí lo que decía, una labor fundamental es la documentación, y aquí un poquito más adelante te dice la lista de parámetros que vamos a pasar directamente a lo que nos interesa. Bien, en la página 155 observamos pues las bobinas en las cuales podemos trabajar. En OnRun, en otros sistemas, pues hay que estudiarse esto mismo. Entonces aquí nos dice la bobina en esa decimal. Cuidado con esto porque no nos la dicen en decimal. Cogéis luego la calculadora científica y lo pasáis
a decimal. Hay veces que hay que sumarle 1, dejarlo igual o restarle 1. En Modbus pues eso hay que tenerlo muy en cuenta, esto último que he dicho también. Con Keep Server podéis trabajar para investigar cómo es el dispositivo, es lo que suelo hacer yo, es lo más contundente, lo más ágil, ¿no? Entonces, una vez que tenéis aquí, sabemos las direcciones, pues sabemos todo. Por ejemplo, ¿qué vamos a utilizar para hacerlo funcionar? Obviamente necesitamos esto, comando run, forward o reverse. Por ejemplo, el disparo externo lo utilizo yo pues para alguna emergencia. Y obviamente si provocamos el disparo externo, luego hay que resetearlo. En el caso de Schneider, pues es una labor ardua resetearlo, porque no es como aquí de fácil, pero pues bueno, pues hay un protocolo, ¿no? Ahora que trabajo con Schneider desde 1200, pues hace una especie de grafo, ¿no? Para resetear el sistema en caso de que haya habido fallos. Y luego, bueno, esas son las más importantes. Luego aquí tenéis, por ejemplo, si voy a trabajar el PID directamente. Esto es una cosa que me gustaría enseñaros en otro vídeo tutorial, cómo trabajar el tema PID, no en el PLC, sino en los variadores directamente, qué es lo que se debe hacer, ¿no? Pues sobre todo para el control de velocidad en variador. Bien, vamos a ver más cositas. Aquí esto es referencia de frecuencia. El registro es en esa decimal el 2, obviamente el 2 va a ser también. Y si vamos a Siemens, vamos a abrir para que lo veas, leer frecuencia y el consumo, ¿no? Escribir la velocidad del variador. Obviamente si vamos a escribir la velocidad del variador debemos remitirnos a ese, ¿os dais cuenta? Al 2. Si venís aquí al manual de Onron, vamos al manual de Onron y veis que es el 2. Entonces, en el caso de Onron y Siemens, en este caso, no hay que sumarles ni restarles 1 ni nada. Únicamente eso sí, traducirlos de sumarles obviamente el 40.000 porque es un holding register, ¿no? Bien, si quiero saber la corriente de salida, pues apuntaría a este valor en esa decimal, más 40.000. Bien, pues aquí tenéis todos los parámetros. Obviamente parámetros pues va a haber bastante. El estado del variador lo leo del 3, y luego en Siemens ya sabéis, alguna vez he hecho algún video tutorial como extraer segmentos de datos, ¿no? Si quisiéramos saber, esto es para ver el estado del variador. Si está en estado de frenado por inyección de corriente continua, pues dentro de este Word, pues el bit número 6 nos indica si está en ese estado, ¿no? Vale. Aquí nos dirá la resolución, en el caso del parámetro si es de lectura o escritura. Es decir, por ejemplo, selección, monitorización de la frecuencia de salida. ¿En qué nos la dice? En decihercios, en 0,1 hercio, ¿no? La resolución es un número entero. Te permite pues poner de 0 a 4000. Si sales de este rango, es posible que el PLC responda con un error en la comunicación. Es decir, si yo lo pongo aquí, por ejemplo, 4200, pues me va a dar, aunque la comunicación en principio es posible, pero como el variador no lo asuma, el variador le responde que no lo asume o que no entiende lo que le está diciendo, ¿no? Eso se traduce en errores de comunicación que pues hay que acotarlos a ser posible por programa. Esto es un dato de lectura, entonces en este caso pues no te va a dar problema, pero si fuera de escritura sí hay que tener mucho cuidado. Veis el read y write. Bien, aquí tenéis la temperatura del disipador. Aquí subrayo, por ejemplo, los que me importan en este proyecto, ¿no? Me hace falta también saber cuestiones de par, pues los buscaría por aquí y tanto para este proyecto, que es el control de una posición en un usillo, como para un molino que estoy también ahora mismo, pues hace falta saber leer y escribir datos del variador. Bien, vale, venga, pues una vez que tenemos todo esto, vamos directamente a ver cómo se trabaja el tema de los punteros. Perdón, si soy un poco canso porque alguno de estos lo tiene más que sabido.
Entonces veníamos aquí, decíamos aquí, apuntaríamos a un sitio, ¿no? Y la forma de, cuando aquí ponemos queremos, nada más queremos, por ejemplo, escribir la velocidad, pues hay que decirle cuándo quiero mandarle al esclavo algo. Esto es la opción Modbus Master de Siemens. Entonces, cuando se requiere, bueno, aquí esto lleva su estrategia, ¿no? No es, en otros sistemas es mucho más fácil que aquí. Por ejemplo, el logo de Siemens es mucho más fácil. O por ejemplo, en otras marcas. Aquí sí diríamos la dirección del esclavo, Modbus Address. En este caso creo que es el 28 el que estoy utilizando. Eso hay que saber parametrizarlo. Se puede cambiar también, por cierto, desde una dirección de Modbus. El modo de Modbus en este caso es para escribir 1, 0 sería leer. La dirección que nos dice Onron en este caso, la longitud de datos que vamos a leer, en este caso escribir, y el puntero. Vale. Veis aquí el puntero que apunta al DB5, DB-Word 8. ¿Lo vemos? DB5, DB-Word 8. Pero lo escribo de forma simbólica. A mí particularmente me gusta hacerlo así porque es más prudente. Pero bueno, hay veces que no lo podemos hacer. En este caso se podría codificar de esta forma, para que lo veamos. P de puntero, almohadilla. Y ahora tenemos que saber dónde empezamos en este caso, a escribir. Entonces es Onron por Modbus, lo vemos aquí. Escribir velocidad, ¿no era? Escribir, leer velocidad, escribir velocidad. Vemos que es el 8 una vez que se ha compilado. El 8. Y es únicamente este entero que viene a ser un Word, ¿no? Entonces, DB-Word, DB5, pondríamos aquí, puntero, DB5, punto DB, DBX, bit 8.0, y en este caso va a ser un entero, int 1. ¿Lo veis? De esta forma se codificaría. Imaginar que aquí voy a leer, eso sí, tienen que ser continuos los datos, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, que sean 3. Voy a leer 3 empezando en esta dirección. Pues lo que haría sería poner 3. Ya veis que no da ningún tipo de error, pero puede ser haber alguna incongruencia, no del tipo sintáctico. La sintaxis está bien. Pero si voy, por ejemplo, aquí directamente al Onron y veo dónde estoy, bueno, curiosamente hay 3 enteros. Me introduciría, leería desde esta zona y escribiría en el variador en los 3 parámetros que empiezan donde es escribir velocidad. Como escribir velocidad lo vemos aquí, que empieza en la 40.002, vengo aquí y busco la 40.002, que es la del principio, ¿no? Entonces, empezaría aquí, veis que tenéis el 2, el 3, y aquí ya podría ser que me daría un problema el variador. Veis que el 4 no existe o no lo quieren permitir ni leer ni escribir del variador, entonces ya puede haber un serio problema. Entonces tenemos que coordinar lo que nos dice el fabricante del dispositivo que sea, que es esto, con lo que tenga el DB, con lo que tenga la función. En este caso, por ejemplo, podría leer 2, ni tan siquiera eso, porque le estoy mandando, fijaros que le estoy diciendo escribe, aquí sí que puedo escribir, pero aquí no puedo escribir, error ya de comunicación, ¿no? Entonces eso estaría mal. Bien, si pongo aquí int 1, pues viene a ser lo mismo que lo que tenía, que es decirle Onron por Modbus, escribir velocidad. Es más fácil poner aquí Onron por Modbus y dentro de Onron por Modbus punto escribir velocidad. Enter. Esta es la forma que decía al inicio. Esta forma es como lo hago habitualmente, ¿no? Os dais cuenta de la diferencia.
Se puede hacer de ambas formas. Pero hay veces, como decía, que no te queda otro remedio que trabajar desde esta forma. Por ejemplo, ¿cuándo? Vamos a verlo. Venimos aquí y venimos primero al manual de Onron. Venimos al manual de Onron y, por ejemplo, vamos a coger temperatura, bien, vamos a ver, tiempos de aceleración y de deceleración. Si os dais cuenta, el tiempo de aceleración está aquí, en la 1014, ¿no? En esa decimal, 1014, 1015, porque hay dos tiempos que se pueden considerar. Vendríamos luego a los de deceleración, el 1016 y el 1017. Si os dais cuenta, están juntos. Me da igual que sea esa decimal, pero son contiguos. Entonces hay 1, 2, 3, 4. Puedo leer o escribir. Vamos a suponer que quiero escribir. Empezando en el 1014. Abro la calculadora científica. Calculadora. Pongo la calculadora en programador. En esa decimal, ¿no? Lo pongo en esa decimal, esta cifra, 1014. 1014. Ya me está diciendo que es en decimal 4116 más 40.000, 44116. 44116. Con ese dato vengo aquí a vía portal y pongo aquí 44116. Entonces ya estoy apuntando a donde quiero. Quiero escribir, hay datos de aceleración y deceleración. 4 datos en concreto. 4. ¿Y dónde? ¿De dónde voy a sacar esos datos? Del dB correspondiente del motor. Entonces el dB correspondiente del motor lo tengo aquí. Tiempo de aceleración. Aquí he puesto un no sé qué porque no lo tengo claro, porque hay dos tiempos, entonces los tengo que volver a leer. Tiempo de aceleración, tiempo de deceleración y tiempo de deceleración 1. Entonces voy a trabajar con este dato. Voy a insertar aquí uno. Si se pone de forma absoluta y se hace esto, ya mal asunto. Si lo hubiéramos puesto de forma simbólica, como de hecho lo tengo para coger, pues no me da miedo. ¿Por qué? Porque es de forma absoluta, de forma simbólica, perdón. Entonces, por ejemplo, por aquí está cómo coger la temperatura del disipador. Hacer esto no hay problema. Lo malo si se hace, como de hecho lo estoy haciendo ahora, y aquí pongo el tiempo de deceleración 2, que son los datos de allí, ¿no? Están codificados como entero en el variador. Aquí también hay que tener mucho cuidado, que haya congruencia de datos de un lado y de otro, ¿no? Entonces, empezando en el 10, veis que aquí ha desaparecido la numeración, entonces vuelvo a compilar y aparecerá el offset correspondiente, ¿no? Una vez que aparece el offset correspondiente, me fijo aquí, empezando el 10, 12, 14, 16, bueno, empezando el 10, 4 enteros hay que escribir, ¿no? Entonces voy a la función y pongo aquí puntero. Aquí apunto al db5, punto db. Empiezo siempre con bit, ¿no? 10.0 y ahora digo int 4. Algo he hecho mal. Había puesto mal aquí lo que es la sintaxis. Ya veis que de esta forma, pues escribiría de golpe, para escribir de golpe en cuatro zonas de memoria, estas deben estar contiguas. Si no están contiguas, mal asunto. A alguien se le podría ocurrir escribir un montón de parámetros de golpe o leer. Bueno, está limitado, no se puede, y si no hacer la prueba veréis lo que ocurre. Bien, prefiero no contaros lo que ocurre, lo hacéis vosotros. Bien, y de esta forma, pues bueno, ya está dicho más o menos cómo codificar los punteros de tipo variant y sus problemas que pueden plantear. Vamos a suponer que vamos a escribir o leer datos de tipo real, por ejemplo, datos de tipo real, que también es muy típico, ¿no? Datos de tipo real. Vamos a llamarle real 1, de tipo real, que lo vamos a meter aquí en este db. Real 1,
y vamos a meter, por ejemplo, vamos a trabajar con 5 reales, ¿no? Entonces vendríamos aquí, alargaríamos esto 4 elementos y si quiere lo hace. Bueno, no sé por qué no, hay veces que no lo hace. Vaya por Dios. Bueno, vamos, son cosas del directo, ¿no? Tenemos real 1. Vale, suelto. No sé cuántos elementos venga. Vale, pues ahora regalo. Del 1 al 8. Pero yo quiero trabajar, por ejemplo, con 4. Primero, que en el DB exista esa posibilidad. Y en el DB va a existir esa posibilidad. Segundo, hace falta saber la dirección, ¿no? Entonces venimos aquí a la dirección. Para usar la dirección lo que tenemos que hacer es compilar de nuevo el bloque. Lo compilamos. Y aquí nos va a salir la dirección, ¿no? Por ejemplo, el real 1 empieza en el 20. Vale. Si empieza en el 20, ya os dais cuenta que ahora el offset va cambiando. Ahora es de 4 bytes, ¿no? 20, 24, 28, etc. Entonces, vengo aquí a la función. Y aquí, en la función, si os dais cuenta, no se habla para nada del tipo de dato, ¿eh? Porque lo que va a hacer va a ser un requerimiento. Esta función hace un requerimiento en el esclavo correspondiente y queremos leer 4 de una zona de memoria. Hay que asumir que aquí va a haber reales, perdón, que se puedan escribir reales, bueno, aunque sea leer, vamos a hacer para este caso que sea leer reales y aquí el puntero va a cambiar, ¿no? Obviamente tenemos que poner un puntero que apunte a la dirección que sea, real, 4 reales. Si os dais cuenta no hay ningún problema. El problema ahora, por ejemplo, aquí habría un error, que no es el 10 sino el 20, ¿no? Bien, de esa forma ya leeríamos 4 reales. En el otro lado empezaríamos en esta dirección, del lado del dispositivo Modbus, y los meteríamos aquí en el DB, ¿no? Aquí. Y para finalizar este vídeo vamos a ver cómo, si vamos a trabajar con esta función, con la función Modbus Master, ¿no? Vamos a ver algo que debe quedar medianamente claro. Abro la ayuda y en la ayuda vamos a buscar el tema de esta función. Paso aquí a la derecha, paso aquí a la derecha, ayuda, y bueno, vamos a ver las funciones, ¿no? Los modos. Bien, esto lo debéis estudiar detenidamente, ¿eh? El modo es algo que incluimos en la función Modbus Master. La dirección es una dirección y Modbus en general se divide en 4 zonas: bobinas, entradas digitales ambas, entradas analógicas que serían a partir del 30.000 y holding register a partir del 40.000. Bueno, pues entre este dato y este surgen combinaciones, las cuales dan lugar al código de la función Modbus oportuna. Claro está, a nivel práctico me diréis, pues no es necesario aplicarlo. Pues no, también es cierto. Es decir, si nosotros decimos un modo y una dirección, está dicho todo lo que queremos hacer, ¿no? Y bueno, en este caso, por ejemplo, si la dirección empezamos aquí en la 1, obviamente estamos trabajando zona de bobinas. Y podemos ir de la 1 a la 9.999, por en la 10.000 ya empiezan las entradas digitales, ¿no? Entonces, le podemos, en este caso, 0 es para leer y leeremos bits de salidas. Y podemos leer de golpe, ¿cuántos? De 0 hasta 9.998, es lo que nos dice aquí, ¿no? Normalmente no se leen tantos bits de salida, porque no existen en el otro lado, ¿no? Por ejemplo, en el on-run podemos leer, creo que son un par de palabras.
está ahí en la codificación del manual, ¿no? En ese caso sí que podríamos leer, por ejemplo, todo el estado del variador. Después, si nos metemos en la zona 10.001, leyendo, estamos diciendo que vamos a leer, entonces estamos leyendo bits de entradas digitales, ¿no? ¿Cuántas podemos leer de golpe? Pues de 0 a 9.998, y los bits por petición, aquí lo tenéis. Y otra cosa más que os quiero decir, en el caso de comunicarse como maestro Modbus, que estos son los parámetros que lleva incluida la función, ¿no? Ya sea 1200 o 1500, pero lo normal es que si no hemos trabajado previamente el tema con Keep Server, pues nos surja algún mensaje de error. Entonces los mensajes de error son indicativos de lo que ocurre y hay que contemplarlos. Entonces aquí nos dice los mensajes de error que nos van a ir saliendo en el caso de que tengamos error. Si no tenemos error, pues nada, no pasa nada, ¿no? Pero si no hay congruencia de datos y cualquier cosa, pues nos van a salir códigos de error en la comunicación, y aquí están todos los errores posibles. De esta forma podremos depurar o tener una idea de por qué no funciona nuestra historia, ¿no? Nuestro programa. Bien, pues no quiero abundar más en esto, únicamente pues trabajar con el 1200, la CBD1241, y lanzar parámetros de comunicación tanto de lectura y escritura a través de un DB, y bueno, pues manejar el variador desde un pequeño escala. Bien, un saludo, eso se os queda como ejercicio.